Cuando me di cuenta de que el dueño de la panadería necesitaba un poco de alivio, no dudé en acercarme. Mi nombre es Luciana y en este momento estoy casada con Vinicius desde hace 5 años. Sin embargo, cuando ocurrió esta historia, aún estábamos solo saliendo. Ahora, déjame contarte sobre un señor especial que conocí. Él estaba en la franja de los 50 a 60 años, y a pesar de su edad avanzada, atraía miradas. Esbelto y con un cuerpo firme, era evidente que se cuidaba bien. Su cabello era completamente blanco, lleno, y contrastaba con el tono de su piel. Alto, llegaba cerca de 1,95 metros, e imponía respeto dondequiera que fuera. Sus ojos, de un azul grisáceo, eran penetrantes, y a pesar de las profundas marcas del tiempo y del sol en su rostro, mantenía una expresión cautivadora. Las arrugas no le daban un aire cansado, por el contrario, aportaban una seriedad envolvente. Las manchitas de la edad estaban esparcidas por su piel clara, como si el tiempo hubiera salpicado delicadamente, pero sin piedad. La nariz prominente era un detalle que hacía toda la diferencia en su rostro. Esa arruga entre los ojos le otorgaba una expresión ceñuda, pero quien lo conocía sabía que era amable, siempre con una sonrisa discreta en los labios. La barba blanca sin afeitar añadía un encanto irresistible, nunca se mostraba completamente afeitado, lo que reforzaba la aura de un hombre experimentado, que ya había pasado por mucho pero que aún tenía mucho que ofrecer. A pesar de la seriedad, era un hombre extremadamente amable, tratando a todos con cariño, una gentileza rara. No se apresuraba por nada, quizás era esa calma lo que lo hacía tan atractivo. Sus gestos eran contenidos, como si tuviera todo el tiempo del mundo para cada persona que cruzara su camino. La forma en que hablaba, siempre mirando a los ojos, hacía que todos se sintieran importantes. Era el tipo de hombre que incluso en silencio, se hacía notar, trayendo ligereza y humor en los momentos apropiados, haciendo reír a los demás con sutilezas y comentarios inteligentes. Era alguien que se destacaba sin necesidad de esforzarse, una presencia que incluso sin querer, atraía miradas y sonrisas. Y así seguía su vida, siempre elegante y educado, consciente de que en el momento adecuado, todo vendría a él. Chicao era el dueño de una panadería modesta en mi calle, una de esas que solo tiene una puerta, donde vendía panés y algunas golosinas. El espacio era tan pequeño que no cabía más que una persona a la vez, pero a todos les encantaba comprar allí. Él era un hombre amable, siempre atendiendo con una sonrisa en los ojos y una buena broma en la punta de la lengua. Usaba chanclas, bermudas con bolsillos laterales y una camiseta que dejaba ver lo peludo que era, con pelos blancos en las axilas que, debo confesar, miraba de una manera que no voy a negar, me parecían atractivos. Siempre traté a Chicao con mucho respeto, pero no imaginaba que él quería tratarme aún mejor. Siempre he sido femenina, pero a menudo usaba shorts de mi hermano o de mi novio, lo que me hacía dudar de que un hombre pudiera sentirse atraído por mí solo por la ropa. Pero la vida siempre me sorprendía. Esa noche entré en la panadería con bermuda y camiseta, como de costumbre, para comprar pan y hacer una brusqueta para mi cena. Chicao me saludó rápidamente preguntando si iba a llevarse sus últimos panés. Sonreí con complicidad, indicando que había venido a ayudarlo esta vez, mientras me agachaba para coger una bolsa de galletas mantecosas en la estantería cerca del suelo. Chicao salió detrás del mostrador y comenzó a bajar la puerta de la pequeña panadería. Mientras hacía esto, explicó algo, pero no pude concentrarme en sus palabras. El ambiente comenzó a cambiar. Todavía intentaba entender lo que realmente significaba aquel intercambio de palabras, pero sentía que mi cuerpo reaccionaba involuntariamente. Una mezcla de curiosidad y adrenalina recorrió mi columna, y un calor repentino invadió mi rostro. Él por su parte permanecía firme con los ojos verdes fijos en mí de una manera que nunca había notado antes. Algo estaba diferente y sabía que no se trataba solo de una simple broma. Intenté mantener la ligereza en la conversación, respondiendo que la chica estaría feliz, pero mi voz salió un poco más ronca de lo que esperaba. Ajusté mi postura, como si ese simple gesto de bajar la puerta hubiera cambiado todo entre nosotros. Algo dentro de mí quería probar hasta dónde llegaría eso. Él sonrió de lado, discreto pero confiado. El silencio que siguió me dejó inquieta. Chicao comenzó a empaquetar los panés con calma, pero sus movimientos eran más lentos de lo necesario, como si estuviera esperando que algo más sucediera. Ella intentó romper el hielo con una risa, aunque su corazón latía fuerte en el pecho. Ya no sabía si era por miedo a lo que eso podría convertirse o por el deseo de descubrir.
Él caminó de regreso al mostrador, colocó los panes en una bolsa de papel y se la entregó, sin desviar la mirada. Él informó que ese día era por su cuenta, solo por hoy, y ella sintió un escalofrío. Eso no parecía ser solo sobre los panes. Al acercarse para tomar la bolsa, sus manos se tocaron. Por un segundo el toque de él pareció demorarse más de lo que debía. Su cuerpo respondió nuevamente y ella supo que en ese instante cualquier palabra que dijera podría llevarla por un camino que nunca había previsto. Respiró hondo intentando mantener la cabeza en su lugar, pero la adrenalina de estar sola con él, bajo esa luz amarillenta y con la puerta ya cerrada, le impedía mantener la calma. La tienda, ahora vacía, parecía un espacio solo suyo. Su corazón seguía acelerado, como si estuviera a punto de saltar por su boca. Chikao comentó que ella siempre venía allí cerca del final del expediente, y ella no sabía si era solo una observación o una invitación para reconocer que había algo más en juego. Ella respondió que le gustaba la tranquilidad, intentando sonar casual, pero la tensión en el aire era palpable. La forma en que él la miraba no dejaba dudas de que él era consciente del cambio. Tal vez él había estado esperando eso más tiempo del que ella imaginaba. Chikao dijo que ese día la tienda era solo para ella, bajando un poco la voz, como si supiera exactamente lo que eso provocaría en ella. Ella se movió ligeramente inquieta, mirando los panes en sus manos como si fueran un ancla para aferrarse a la realidad. Pero algo dentro de ella susurraba que si no salía de allí en ese momento, todo podría tomar un rumbo inesperado. Su cuerpo estaba dividido entre el impulso de irse y el deseo de ver hasta dónde llegaría eso. Chikao, dándose cuenta de que dudaba, preguntó qué más iba a querer, además de los panes. La forma en que lo dijo le hizo sentir que había algo más detrás de la pregunta, como si estuviera cargada de intenciones. Mantuve un silencio confuso sin saber cómo reaccionar, hasta que él rompió el hielo con una pregunta que me sorprendió: ¿puedo llamarte chica? Miré mi camisa sintiendo una mezcla de sorpresa e incomodidad bajo la intensa luz de la panadería. Con los faros de un auto encendidos afuera, me di cuenta de que la tela estaba un poco transparente, revelando más de lo que me hubiera gustado en ese momento. Mi rostro se calentó poniéndose completamente rojo de vergüenza. Ella permaneció en silencio por un instante, sintiendo el calor subir hasta sus mejillas. Él, por otro lado, no desviaba la mirada, observándola fijamente como si esperara una respuesta. Con una sonrisa de lado, notó su reacción e intentó suavizar la situación. Ella agradeció, intentando disimular el nerviosismo. Sintió que su voz salió un poco más débil de lo que pretendía, y él claramente notó que estaba afectada con esa mirada intensa. Pero en lugar de retroceder, él continuó hablando con una voz más suave, como si intentara tranquilizarla. Él mencionó que no quería incomodarla y que había comentado sobre la camisa porque pensaba que le quedaba muy bien. Mientras tanto continuaba embalando los panes, pero sus ojos permanecían fijos en ella. Ella respondió que no quería ser demasiado atrevida, mencionando que siempre venía allí, pero que, ya que él lo había mencionado, ese conjunto estaba bonito. Admitió que se veía hermosa en él sin dudar, provocándolo con ese aire de quien sabía que algo estaba por venir. Esta vez notó el brillo en sus ojos y la boca ligeramente entreabierta, casi salivando. Chikao, con tantos años a sus espaldas, siempre había sido un hombre contenido, pero la situación claramente lo estaba afectando. Sabía que esa tensión estaba en el aire desde hacía mucho tiempo y que solo necesitaba un pequeño empujón. Chikao se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de decir. El ambiente, hasta entonces tan común, cambió de atmósfera. El olor del pan fresco que antes dominaba el lugar, fue reemplazado por algo más denso, casi palpable. El hombre estaba frente a una mujer en su auge, con 30 años bien vividos. Sabía el efecto que causaba: mi piel clara, el cabello rubio cayendo en ondas sobre mis hombros y las uñas perfectamente pintadas de rosa. Todo contribuía para que él me mirara de manera diferente en cada visita a la panadería. La tensión aumentaba un poco más cada vez, y en ese momento no era diferente. Chikao, con su seriedad característica, no apartaba la vista de mí. Dio un paso atrás y colocó la bolsa de panes que tenía en las manos sobre el mostrador. Sentí que la situación estaba a punto de cambiar. No dudó, abrió la puertita que separaba el mostrador del área de clientes y se quedó ahí, en medio del camino, como si estuviera midiendo las consecuencias de cada movimiento. Sus ojos me miraban, ahora con una mezcla de curiosidad y deseo. Estaba probando límites.
Finalmente, como si el peso del silencio fuera demasiado para él, Chikao hizo una petición con voz ronca, casi en un susurro, preguntando si podía ver. La solicitud fue directa y sin rodeos, y en ese momento ella supo que no había vuelta atrás. La adrenalina corría por su cuerpo, acelerando su corazón. Ese era un momento de decisión, y ella estaba en control. Chikao no podía saberlo, pero ella estaba lista para provocar más. Con una sonrisa de lado, se inclinó levemente hacia adelante, lo suficiente para que él pudiera tener una mejor visión de lo que quería. Ella mostró los faros sin prisa, dejando que la atención aumentara con cada segundo. Chikao se paralizó como si estuviera atrapado en el instante. Sus ojos se agrandaron, y su expresión de hombre serio comenzó a desmoronarse. Ahora tenía la cara de un hombre que deseaba, era como si estuviera viendo algo que nunca pensó que sería posible. Su rostro, antes controlado, pasó a mostrar una expresión perversa. Se transformó ante mis ojos. Pude ver cada detalle, su respiración se hizo más pesada, y sus manos, que antes estaban tranquilas a los lados de su cuerpo, ahora temblaban levemente. Chikao se estaba conteniendo, pero ya era demasiado tarde. Su voz grave y ronca invadió el silencio de la panadería, que estaba a punto de cerrar. Al girarse él sostenía un documento en la mano, mirándola de una manera que hizo que el ambiente cambiara de temperatura. Él sonrió con una expresión maliciosa, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su cabeza. Ella respondió con una sonrisa nerviosa y excitada al mismo tiempo. Permaneció allí por unos segundos, fingiendo pensar, pero ya sabía la respuesta. Asintió con la cabeza, sintiendo la adrenalina subir por sus venas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. No era la primera vez que notaba las miradas prolongadas de Chikao, pero nunca imaginé que tendría el valor de hablarme así, tan directamente. Fue esa noche cuando estuve por primera vez con el hombre mayor dueño de la panadería. ¿Y qué hombre? Chikao podía pasar de los 50, pero tenía un porte físico que no dejaba nada que desear, alto, brazos fuertes de tanto amasar y cargar sacos de harina, con ese aire de quien sabe muy bien lo que está haciendo. Y lo sabía. Después de que Chikao cerrara la panadería, ella se levantó y comenzó a recoger sus cosas, aún dominada por los nervios. Él, sin perder el ritmo, se acercó con calma, tomó una pluma y un papel del mostrador y se lo entregó con una sonrisa que mostraba que no tenía prisa, pero tampoco estaba dispuesto a perder tiempo. Ella escribió la dirección del edificio y el apartamento con las manos un poco temblorosas mientras él cerraba la puerta de la panadería. Todo parecía suceder en cámara lenta, pero la tensión entre ellos solo aumentaba. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa y, sin mirarlo demasiado a los ojos, indicó que lo esperaría allí. Chikao, siempre discreto, tomó el papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Antes de salir, la miró de arriba a abajo y le guiñó un ojo. Todo su cuerpo respondió al gesto, dejándola aún más eléctrica. Caminé de regreso a casa con la cabeza a mil. Las calles estaban casi desiertas, y solo podía pensar en lo que iba a suceder en unas horas. Ya había imaginado ese momento varias veces, pero nada se comparaba a la realidad. El deseo me dejaba sin aliento. Cuando llegué a casa, intenté calmarme. Tomé una ducha rápida, me vestí de forma casual pero provocativa, y me recosté en el sofá, fingiendo ver la televisión, mientras el reloj parecía no avanzar. Cada ruido en el pasillo me hacía levantar la cabeza, imaginando que él llegaría. Y entonces, un rato después, escuché el timbre. El sonido resonó en la sala silenciosa y mi corazón volvió a dispararse. Era él. Fui hasta la puerta y abrí, encontrando a Chikao allí parado, con el mismo aire de siempre, pero con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Entonces, ¿la chica va a querer el premio?, preguntó con la voz baja y ronca mientras entraba al apartamento y cerraba la puerta detrás de sí. Esa noche no comí brusquetas, Chikao me alimentó de otra manera. A partir de ese momento, todo sucedió como una explosión de sensaciones. Él no era el mismo hombre de la panadería que todos veían todos los días. En la cama se mostraba diferente e intenso, lleno de energía, pero siempre con ese toque de gentileza que lo hacía especial. Era como si cada gesto, cada toque hubiera sido pensado con cuidado, pero al mismo tiempo el fuego entre nosotros parecía imposible de contener. Él me trataba de otra manera en la cama. Estaba acostumbrada a hombres más jóvenes, apresurados, que apenas prestaban atención a cómo me sentía.
Pero Chikao, con su experiencia, me guió como si supiera exactamente lo que necesitaba. Los minutos se convirtieron en horas y me entregué completamente sin pensar en nada más. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo existiera ese momento. Cuando finalmente se levantó para irse, ya era de madrugada. Yo seguía en el sofá, tratando de entender lo que acababa de suceder, con el cuerpo aún caliente y la mente a mil. Chikao, ya en la puerta, me miró una vez más y sonrió. Esto aquí fue solo el comienzo, dijo antes de salir, dejándome sola con una sonrisa tonta en el rostro y la certeza de que esa noche se repetiría. Sabía que a partir de ese momento nada más sería como antes. Cada vez que entraba en esa panadería, el juego silencioso entre nosotros dos estaba en el aire. Chikao lo sabía y yo también. Sinceramente apenas podía esperar la próxima vez. Durante algunos meses repetimos hasta el cansancio. Cada encuentro tenía su dosis de adrenalina, la sensación de ser descubierta, pero también el calor del momento, lo que hacía todo más intenso. Cuando me casé con Vinicius, confieso que me tranquilicé. Estuve más tranquila, al menos al principio. Pensaba que esta fase de buscar emociones fuera del matrimonio iba a pasar, que solo necesitaba ajustarme a la nueva vida, ¿sabes? Pero la realidad de un matrimonio no siempre es tan simple como imaginamos. Vinicius es un gran marido, no me malinterpretes, él hace todo por mí. Pero a veces las cosas se enfrían. El fuego que existía al principio se apaga y la rutina comienza a tomar el control. Al principio pensé que era normal, al fin y al cabo, todo el mundo siempre dice que después de algunos años de matrimonio, las cosas cambian. Y sí, cambian, pero no necesariamente para mejor. El problema es que con el tiempo, esa calma se convierte en monotonía. Y como dice ese famoso dicho, si no hay buena comida en casa, es natural buscar afuera. Por supuesto, no dejé mis aventuras, solo me volví más cuidadosa, más discreta. Al fin y al cabo, ningún matrimonio es perfecto, y el mío tampoco lo sería. Pero ¿sabes qué es lo que es curioso? Cuanto más intentaba mantener todo en orden en casa, más sentía esa necesidad de buscar algo diferente, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Porque, seamos sinceras, a veces necesitamos sentir la adrenalina corriendo por nuestras venas para recordar que estamos vivas, ¿no? Sé que mucha gente puede juzgarme por esto, pero solo quienes han vivido saben de lo que hablo. Las cosas comienzan con una pequeña escapada aquí, otra allá, un mensaje que respondes con el corazón acelerado, ese encuentro rápido a media tarde, la mirada de deseo que ya no recibes en casa. Es como si fuera una adicción, cuanto más lo haces, más lo deseas. Al principio tenía miedo de ser descubierta, de que alguien me viera, de que mi marido sospechara. Pero con el tiempo fui ganando confianza, sintiéndome más segura de mí misma. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo esconderlo y, sobre todo, sabía que estaba jugando con fuego. Pero sinceramente era precisamente ese riesgo lo que me atraía. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que no estaba sola en esto. Hablando con otras mujeres, descubrí que muchas también tienen sus historias secretas, aquellas que no cuentan ni a sus mejores amigas. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de lo común que es esto. ¿Cuántas mujeres no viven en matrimonios tibios, donde falta esa chispa, y cuántas no terminan buscando fuera lo que ya no encuentran en casa? He escuchado historias de todo tipo, hay quienes se enamoran de nuevo, que viven una segunda vida en secreto, y hay aquellas que, como yo, solo buscan un momento de adrenalina, una fuga de la rutina. Porque al final de cuentas todos quieren sentirse deseados. Quieren sentir que aún tienen poder de seducción, que aún pueden ser sorprendentes. No es que no ame a Vinicius de verdad, él es una buena persona. Pero el amor y el deseo son dos cosas diferentes, y mantener ambas encendidas en un matrimonio es más difícil de lo que parece. A veces pienso si él sospecha de algo, pero Vinicius parece tan ajeno a todo. Confía en mí ciegamente y tal vez eso me dé aún más libertad para hacer lo que hago. Es un juego peligroso, lo sé, pero es como caminar al borde de un precipicio, la emoción está en no caer, sino en acercarse lo más posible al borde. Y es por eso que estoy aquí compartiendo esto con ustedes. Quiero saber, ¿alguna vez has pasado por algo así? ¿Has sentido esa necesidad de buscar afuera lo que no encuentras en casa? Sé que muchas personas viven esto, pero pocas tienen el valor de admitirlo. Lo más curioso es que cuando comenzamos a hablar sobre el tema, todos tienen una historia que contar, incluso si es en secreto.
Entonces cuéntame en los comentarios sin juicios. Estoy segura de que no soy la única que vive algo así. Si ya has pasado por esto o estás pasando por ello, compártelo conmigo. Vamos a intercambiar experiencias. Después de todo, nadie está solo en este barco. Porque al final de cuentas, ya sea por necesidad, deseo o simple curiosidad, todos tenemos nuestras historias secretas. Y quién sabe, al compartir, ¿no nos sentiremos un poco menos culpables o al menos un poco más comprendidos? Deja tu like si este relato te ha tocado. Y claro, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber cómo cada uno de nuestros relatos resuena contigo, que te hizo sentir más y que te gustaría ver más por aquí. Besito, mis chicos.